Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. ¿Cómo hoy no invocar la fuerza del Espíritu Santo? Siempre en las Eucaristías, junto con ustedes, invocamos a esa fuerza que nos ayuda a fortalecer sus dones y sobre todo a que esos dones produzcan sus frutos abundantes. Espíritu Santo, te abrimos en este día de Pentecostés las puertas de nuestra mente y nuestro corazón con el profundo deseo de aprender a caminar cada día bajo tu luz y compañía. Ven y llénanos con tu ternura, con tu paz y con los dones espirituales que consideres útiles para nosotros. Que revestidos por tu gracia podamos hablar el lenguaje del amor y esforzarnos por formar un solo cuerpo con nuestros hermanos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquí es donde se concreta todo lo que los apóstoles hicieron. Durante la Pascua hemos escuchado las acciones de los discípulos. Los discípulos, hoy en el Evangelio escuchamos que estaban reunidos por miedo a los judíos. Y Jesús se les presentó y se le apareció y les dio, dicho esto, les dice: reciban el Espíritu Santo. Y si vemos toda la carta de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos las acciones del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Cómo los apóstoles dejaron de ser temerosos de las consecuencias de predicar, dejaron de ser temerosos a valientes testigos de la resurrección. Y eso pudo hacerlo nada más y nada menos que la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, escuchábamos hace unos días que Jesús les decía a los discípulos: les conviene que me vaya, para que cuando yo me vaya, venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes han visto cosas muy bonitas y grandes estando yo con ustedes, pero el Espíritu Santo les hará ver cosas mayores, cosas grandes. Entonces, queridos hermanos, ¿cuántas cosas hemos visto nosotros? Y las cosas que nos falta ver, porque si seguramente escuchamos en el Evangelio, vemos que a lo mejor al Espíritu Santo quizás no se le ha dado el lugar que corresponde en nuestra vida personal, en nuestra propia vida. ¿Cuántas decisiones hemos tomado? Y fijémonos bien, y no son decisiones que a lo mejor son movidas por los dones, por la sabiduría, por el entendimiento. No han sido movidos por los dones del Espíritu Santo. Decisiones que hemos tomado al azar, sin consultar, sin orar, sin invocar al Espíritu Santo. Y esas decisiones han traído sus consecuencias. Entonces,
Miren ustedes las acciones de los discípulos. Todos estos días hemos podido meditar cada uno de esos milagros, de esas acciones de los discípulos. Y no estaba Jesús, porque habían recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les capacitó. Fíjese lo que nos dice, y ahí vamos a encontrar el sentido, la acción tan importante que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo. Dios nos ha creado, nos ha dado la vida, ha hecho de nosotros, somos un templo para enviar luego al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúe. Pero también, ¿verdad?, de esa acción del Espíritu Santo, también hay una limitante, y es nuestra voluntad, nuestro querer o no querer que el Espíritu Santo actúe. Una decisión que no se toma diciendo, no, yo no quiero el Espíritu Santo, sino a veces una decisión que nosotros, al darle prioridad a nuestras acciones, entonces el Espíritu Santo está ahí como reservado y no lo hemos, ¿verdad?, estrenado, no lo hemos usado. Es como los médicos dicen que nosotros no terminamos quizás a utilizar, no sé si esa es la palabra, pero no alcanzamos a utilizar ni la mitad de lo que tenemos de razón o del cerebro. Entonces, fíjense nosotros cuánto hemos usado del Espíritu Santo, cuánto hemos aprovechado al Espíritu Santo. Y miren entonces las acciones del Espíritu Santo. Hemos hecho una bonita secuencia, y esa secuencia, pues obviamente que es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Una síntesis de lo que es la acción del Espíritu Santo en la vida de todo bautizado. Miren lo que dice esa secuencia. Dice, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, escuchen esto, según la fe de tu siervo. Esa frase golpea, nos llama la atención. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. ¿Qué llegaron sobre los apóstoles en el día de Pentecostés? Dice la primera lectura. Dice que de repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Y eso que se posó sobre ellos eran los dones. Los discípulos tenían fe, dice la secuencia, ¿no? Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Ellos tenían fe, pero el temor los tenía encerrados. Pero vino el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, cuando se los presentó Jesús, pues el Espíritu Santo entró a ellos, porque ellos se lo permitieron, porque ellos se abrieron al Espíritu Santo y recibieron sus 7 dones. Y esos 7 dones se manifestaron. ¿Cómo se manifestaron? Lo dice también la segunda lectura. Mire lo que dice la segunda lectura. La segunda lectura nos resalta lo siguiente. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y mire esto, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones según
un mismo Dios que obra en todos. Vuelvo y repito, hay diversidad de carismas. ¿Cuáles son los carismas? Lo que produce los dones del Espíritu Santo. Los talentos, las cualidades, las capacidades que tenemos. Cuando nosotros somos conscientes de ellas mismas y las disponemos a la acción del Espíritu Santo, las obras son grandes, las obras son buenas. ¿Cuántos hermanos en la iglesia? Ay, que el padre no sepa que yo soy médico. Ay, que la iglesia no sepa, porque la iglesia, si no me meten ahí de cabeza y me sacan, ¿verdad?, el jugo, me aprovechan, me quieren explotar porque es que tengo dones y carismas y yo no los quiero para... Hay gente que se esconde en la iglesia. Hay gente que le esconde los dones, los carismas al Espíritu Santo. Y esos dones y carismas del mismo Espíritu, se los escondemos al mismo Espíritu. En la vida de la iglesia, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a la acción del Espíritu Santo, hay acciones, hay carismas que hasta nosotros mismos nos sorprendemos, nos admiramos de lo que sabemos, de lo que hacemos, porque es el Espíritu Santo el que actúa. Entonces, muchas veces nosotros guardamos esos dones, esos carismas, porque como que son míos, porque es que yo no estudié para eso, yo no estudié para trabajar gratis. Entonces, querido hermano, mire cómo la iglesia ha crecido a pesar de que muchos esconden sus dones, sus carismas. Si los diéramos, ¿cómo sería la iglesia? Sería mejor de lo que lo es ahora. El Espíritu Santo está haciendo mucho en la iglesia, pero quiere seguir haciendo y cuenta con nosotros. Y fíjese que cuando nosotros le damos los dones, nuestros talentos, que hemos escuchado en el Evangelio en alguna de las parábolas, al que le dio 5, produjo 5, y a ese le dio a aquellos de aquel que, no tenía, que los tenía y no produjo nada. Mire lo que decía la oración al Espíritu Santo. Dice, ven y llénanos con tu ternura, con tu paz y con los dones espirituales que consideres útiles para mí. Útiles. Pero le pedimos sabiduría al Espíritu Santo. ¿Y para qué le pedimos sabiduría? No, para mí, para que se produzca en mí. No. Si tú le pides un don al Espíritu Santo, es para que usted produzca, sí, Dios te va a pagar también, pero para que lo dispongas a la iglesia, a la comunidad. La comunidad necesita. ¿Cuánta carencia tenemos de catequistas, de servidores, de personas que proclamen la palabra de Dios en la misa? En cuántos lugares del mundo el padre es el que tiene que hacer las lecturas, tiene que tocar las campanas, tiene que hacer todo. Por falta, ¿verdad?, de almas que se dispongan al servicio de la iglesia. No, es que allá ya hay bastantes servidores. ¿Para qué ir? Yo ya veo que hay muchos servidores. No, la iglesia necesita. Jesús llamó a 12. Pero esos 12 Jesús los capacitó. ¿Y qué nos decían las lecturas después de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué nos dicen los Hechos de los Apóstoles? Unos 5,000, unos 3,000 se sumaron. ¿Y esos 5,000 qué hacían? No, es que como están los apóstoles, ellos son los que hablan de Dios. Yo no. No, también ellos hablaban. También ellos servían, prestaban su servicio, cooperaban. Eso lo hacen los testigos. Eso es lo que hacen los hermanos que están hoy sirviendo en una iglesia, en una casa de oración. Entonces, ¿cuál es nuestro carisma? ¿Cuáles son nuestros dones? Y están sirviendo a la iglesia, están al servicio de Dios. El Señor quiere que cada uno de nosotros disponga esos dones, dispóngalos, dice el Espíritu, dice la oración del Espíritu Santo. Dice, llena con tu ternura, con tu paz y con los dones espirituales que consideres útiles a mí, para ti. Que consideres útiles. Entonces, ¿qué consideramos útiles? Los que me convienen. No, hay algunos
que uno siente que no convienen, pero todos convienen para un alma, para el Señor. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que podamos llenarnos de alegría como los apóstoles. Dice que cuando vieron al resucitado, los discípulos se llenaron de alegría. Y Jesús aprovechó que esa alegría que tenían en el corazón, están alegres, vamos a aprovechar. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Se valió de esa alegría para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cuántos corazones tristes y afligidos? Y ahí no actúa el Espíritu. Tenemos que levantarnos y dejar que el Espíritu obre en nosotros. Pero invoquémoslo, no nos cansemos de invocarlo. Muchas veces el Espíritu Santo es el más olvidado de la iglesia. Le acudimos al Padre, le acudimos al Hijo. Y no está mal, pero invoquemos al Espíritu Santo. Cuando usted tenga que tomar una decisión, invoca al Espíritu Santo. Cuando usted tiene que leer la palabra, invoque al Espíritu Santo. Cuando usted tenga que tomar una decisión, invoque al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones del Espíritu Santo. ¿Cuántas horas pasamos en el celular? ¿Cuántas horas en una fiesta? Y no le podemos dedicar un segundito a buscar una oración del Espíritu Santo en la Biblia, que sea católica, por supuesto. Que María, que también estuvo ahí con los apóstoles y recibió también el Espíritu Santo, ella también interceda por nosotros, para que los dones, los carismas, no se echen a perder, sino que produzcan sus frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.